tardes y bienvenidos una vez más al Instituto Cervantes, hoy con una nueva actividad en la Biblioteca Juan Gelman. De hecho, esta actividad es la penúltima que tenemos de este ciclo de actividades presenciales, que han sido ya, Miguel Ángel, unas 60 actividades culturales presenciales desde el 20 de abril. Mañana tendremos el último concierto, un concierto de canción española y zarzuela, con Natalia Peña, Guillaume Paus, y no recuerdo el tercer nombre porque ya no recuerdo ciertas cosas. Y luego la semana que viene habrá todo un ciclo de cine durante 2 semanas, cine en línea. Pero como actividad presencial esta es la penúltima. Y nos ha gustado que Paco Bernal, que es colaborador de este Instituto Cervantes, como dialogante, moderador de ponentes, pues hemos pensado que el proyecto de Viena Directo y él mismo valían una vez más la pena para que explicar un poco más cuál es el experimento que él ha creado y que continúa creando y que continúa modificando, ¿no? Todos nosotros hemos estado escuchando muchas veces los domingos por la tarde, más en invierno que en verano a lo mejor, ¿no? Sí, por eso sí, de que el invierno uno está más solo, pero la voz de Paco Bernal nos acompaña y muchas veces rompe la cierta soledad de los domingos por la tarde previo al ir a trabajar los lunes. Entre nosotros no tenemos ganas de ir a trabajar los lunes después de un fin de semana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quien va a estar en la mesa va a ser nuestro querido Rafael de la Dueñas, que es responsable de la Biblioteca Juan Gelman. Yo siempre digo que Rafael, o don Rafael, como lo llamo yo en privado y en público, al menos hasta aquí unos meses, luego ya cambiaremos, es una leyenda del Instituto Cervantes, pero la leyenda en sentido positivo. Probablemente es la persona, una de los compañeros que iniciaron la andadura previa al Instituto Cervantes, cuando el Instituto Cervantes no existía y era el Instituto de Cultura Hispánica en Viena. Ha conocido prácticamente a todos los directores del Instituto de Cultura Hispánica y del Instituto Cervantes, creador de este espacio, 40.000 libros, 15.000 libros en línea. Podemos decir que es una leyenda para todos los que trabajamos en el Instituto Cervantes, un referente. Para mí la leyenda es eso, un referente como compañero y un referente como experto en libros, en biblioteca y documentación, y le he pedido expresamente que por favor hoy esté con nosotros y modere esta mesa, porque que la modere yo no tiene ningún sentido. Por lo tanto, gracias Rafael por aceptar el invite que te he hecho en el último momento, pero creo que era necesario. Nada más, gracias al equipo del Instituto Cervantes, gracias a todos vosotros por estar aquí y por venir a escuchar lo que Paco y Rafael tienen que contarnos. Os cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos, pocos pero bien avenidos, como suele ser siempre en las tertulias de la biblioteca. Muchísimas gracias, señor director, por esas palabras, que creo que no soy merecedor de tantos halagos. Simplemente he intentado ser siempre un buen servidor y hacer lo mejor que he podido y que he sabido al servicio de nuestro país, al cual queremos mucho. Y hoy, bueno, pues me han metido en este aprieto e intentaremos salir de él como en las buenas tardes de toro, intentando llevar a campear el temporal. Yo la verdad que poco más de lo que ha dicho el director puedo contar de Paco, porque a Paco lo conocen todos los que estamos aquí presentes. Él sí que es un personaje y un referente de la historia de Austria o del acontecer diario del mundo austriaco en español a través de su canal, de su blog y de su canal de Viena Directo, que creó, como hemos estado hablando, hace ya un montón de años, y que aquel que quiera saber más de la historia de ambos países o de lo que pasa cada día en Austria o en España también relacionado con Austria, pues no tiene nada más que ir a su canal y se entera de todo y de algunas cosas que no aparecen en los manuales ni en los libros de texto, pero que él ha ido rescatando del olvido
unas las ha descubierto y otras se las han contado, me imagino, ¿no? Sí, claro. Y seguiremos contando algunas. Y seguiremos contándolo con un poco de Ya le he suerte. propuesto que le voy a poner en contacto con una persona para que le explique la historia un poquito de la iglesia rusa que hay en Viena. Tiene algo que ver con los españoles de su momento. Y bueno, yo creo que Paco, ¿Empezamos? lo mejor es que te ceda la palabra y que lo ilustres un poquito más de lo que pasa o de lo que ha sido Viena Directo, que por supuesto ha contribuido a saber un poquito más o abundar un poco más de lo que ya sabíamos de Austria y España y Austria. Paco, muchas gracias, Gracias por a- haber aceptado este envite que yo le devuelvo al director. Le digo muchas gracias, señor director. Yo no voy a moderar, voy a escuchar que se aprende más a veces. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo teniendo en cuenta que hace bastante calor. Y bueno, pues, en fin, muchísimas gracias por escucharme. Antes de entrar en materia, pues me gustaría presentarme. Yo me llamo Paco Bernal, nací en Madrid y a pesar de lo que todo el mundo piensa, o mucha gente piensa, pues no estudié periodismo, sino que estudié empresariales. Como dice mi hermano, el que vale, vale y el que no empresariales. Una empresa Sí, bueno, acá. Y estudié en la Carlos III de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, y llevo viviendo en Austria 17 años. Vine el 11 de octubre del año 2005. Y de momento yo creo que con esto pues vale para cubrir el capítulo de biografía y todo ese tipo de cosas. Durante los próximos minutos pues os voy a contar un poco la historia de un viaje que empezó el día 4 de octubre del año 2006. La fecha me la sé de memoria porque la celebro todos los años hay un post diciendo cumplimos tantos años. Y también porque, bueno, naturalmente lo bueno que tiene Internet es que todo queda y entonces queda ahí el archivo. Fue a las 12 de la mañana y esto voy a intentar contarlo pues con toda la sinceridad y con toda la autocrítica que me sea posible, porque a lo mejor, cualquiera sabe, quizá pues alguno de vosotros o alguna de las personas que, como digo siempre en los programas, que en algún momento del futuro verán esto, porque se está grabando, si hay suerte, pues se pueden aprovechar a lo mejor pues de mis errores. También, naturalmente, como el mundo ha cambiado mucho en 17 años, en 16 años, pues la idea que yo tuve aquel 4 de octubre del año 2006, pues no tiene básicamente nada que ver, o muy poco, solo en el interés de contar la actualidad con lo que es Viena Directo hoy en día. Y también, antes de empezar y antes de entrar en materia, me gustaría pediros disculpas. A lo largo de los siguientes minutos os vais a dar cuenta de que, claro, por mi falta de conocimientos y experiencia a la hora de hacer el experimento, que se llama Viena Directo, pues he dado muchas vueltas y he dado muchos palos de ciego y he hecho muchas cosas que a lo mejor nos podíamos haber ahorrado todos. Pero bueno, ha sido como digo, con la mejor voluntad. Y por último, quisiera acabar un poco también contando cómo veo yo ahora Internet y el consumo de Internet y cómo creo que será Viena Directo en el futuro, si hay con un poquito de suerte. Así pues, yo creo que lo mejor es que empecemos en este momento. Bueno, en octubre de 2006 el mundo era muy diferente de lo que es hoy. No hace falta que os explique cómo, porque la verdad es que era bastante distinto todo. Ahora tenemos la sensación, yo creo que después, sobre todo en los últimos tiempos, de que vivíamos en un mundo como muy pacífico, mucho más pacífico que ahora y con menos movimiento, ¿no? Pero también Internet era muy distinta. Y sobre todo Internet y la manera en que consumíamos Internet en aquel momento era también muy diferente. Por poneros un poco en contexto, YouTube, que es una cosa que utilizamos todos los días, empezó sus emisiones, por así decir, el 14 de febrero del año 2005. El 4 de febrero de 2004
Facebook, o esa primera forma primitiva de Facebook, estuvo en línea. Lo que pasa es que tardó en llegar a Europa todavía bastante tiempo. No existía Instagram, que tardó todavía un tiempo. La fecha oficial es octubre de 2010, pero bueno, a Europa, como todo, pues llegó un poquito más tarde. Y por supuestísimo, no había ni TikTok, ni tampoco había Twitter, ni nada. Y también era muy distinto la manera en que consumíamos todos Internet, o sea, la manera en que nos acercábamos a Internet. Todos los que estamos aquí creo que tenemos una cierta edad y nos acordamos de los ladrillos de Nokia, o sea, del teléfono de Nokia que había en aquel momento, ¿no? Y que esos teléfonos no tenían internet. Entonces, ¿qué hacía una persona en 2005 cuando quería navegar por internet? Porque además incluso yo creo que esto de navegar se ha quedado hasta como antiguo, entrañable y tal. Yo no estoy seguro de que la gente ahora navega, los chicos jóvenes. Bueno, pues nada, pues tú te sentabas, tenías la torre del ordenador, le dabas al botón, esperabas pacientemente a que cargara Windows, luego hacías como hizo mi madre en su momento, le apretabas a la E azul del Internet Explorer, aquello cargaba, tú te ibas a Google y entonces tú te interesaba lo que fuera, pues yo qué sé, los dinosaurios, la vida de Blasco Ibáñez, o yo qué sé, o Viena Directo en su caso, y entonces pues Google te ofrecía una serie de resultados y tú te ibas moviendo y ibas pasando de un link a otro y tal. Y también había una costumbre que hoy ha caído, yo creo, bastante en desuso, y es que todos escribíamos correos electrónicos a nuestras amistades. Ahora los correos son todos profesionales sobre todo, pero yo me acuerdo que, claro, cuando yo llegué aquí en 2005, que no había todas estas cosas, que no había redes sociales, por ejemplo, como acabamos de hablar, pues yo le escribía a mis amistades, le escribía muchísimos correos contándoles mi vida. Ah, pues mira, pues los austríacos comen mucha salchicha, pues yo qué sé. Y entonces, claro, aquello era un trabajazo, porque como todos sabéis, porque si estáis aquí es porque habéis leído por lo menos un poquito de Viena Directo, pues la síntesis no ha sido nunca lo mío. Entonces, claro, aquello era, pues, yo escribía mucho y tal, y entonces en aquel momento, pues, habían aparecido los blogs. Luego contaremos lo que eran los blogs en aquel momento, y entonces yo dije, en un momento dado, que me aburría mucho en el trabajo donde estaba antes, en aquel momento, pues dije, pues creemos un blog, centralicemos esto y quien quiera saber lo que me pasa, pues que se vaya al blog y lo lea. Y así fue. Entonces, Internet es, o era, en aquel momento, se puede interpretar como una lucha entre las ganas de expresarse de la gente, de contar cosas de la gente, y los recursos expresivos que hay para ello, ¿no? Entonces, en aquel momento, por la velocidad también, técnicamente, la velocidad a la que Internet funcionaba y tal, pues no era, digamos que no se podían hacer muchas virguerías. Y los blogs se aprovechaban de eso. O sea, los blogs eran básicamente texto y foto. Y mucho texto, y las fotos tampoco podían pesar mucho porque consumías datos, gastabas datos y no sé qué. Pero claro, eran también una forma también de dar rienda suelta pues a ese narcisismo también de mirarse un poco el ombligo, ¿no? Y enseñarle uno el ombligo a los demás, que era de lo que se trataba, ¿no? Que es un poco lo que ahora hacen pues los influencers, por ejemplo, las personas que recomiendan productos, influencian y tal. Y entonces aquella mañana, que del 4 de octubre de 2006, en el Höhemarkt, y además curiosamente, que es el sitio donde Viena nació, porque Viena nació ahí justamente, a muy pocos pasos del Museo Romano, del Höhemarkt, pues nació Viena Directo. Vamos a empezar también por el nombre del blog. Naturalmente, cuando uno tiene un hijo y Viena Directo es como si yo tuviera un hijo de 17 años, aunque solo sea por las horas que le dedico, la verdad, pues claro, una de las cosas es pensar en el nombre. Y el nombre de Viena Directo es una broma. Los españoles que me estáis escuchando,
que me estáis escuchando en este momento, pues os acordaréis de Madrid Directo, que era un programa de Telemadrid, que el mecanismo era más simple que las de un cubo, la verdad. Pues estudio, conexiones en directo, estudio, conexiones en directo. Este formato pues se extendió luego primero a todas las televisiones regionales españolas y luego hubo un España Directo. Y entonces, pues en aquel momento, pues Viena Directo era pues la broma obvia, ¿no? O sea, y además como en mi propia vida, pues en Viena Directo también, pues el humor era muy importante, pues me hizo gracia empezar con la broma y por eso Viena Directo se llama Viena Directo. Yo no lo sabía entonces, porque yo en aquel momento estaba bastante ciego. Ahora estoy miope, pero en aquel momento estaba ciego completamente. Y entonces yo no sabía que, claro, el nombre fue un golpe de suerte. Lo que era, en realidad, lo que empezó como una broma fue un golpe de suerte, porque Viena Directo es un nombre que le gusta mucho a los buscadores entonces. Entonces, muchas de las personas, muchísimas además, que han buscado vuelos directos a Viena, se han topado con Viena Directo gracias a eso, gracias a que estaban buscando un vuelo directo a Viena. Entonces, tal. Los 2 primeros años de Viena Directo, porque claro, lo he buscado antes porque no me lo sé de memoria, pero en su emplazamiento actual hay guardados 5.455 artículos, pero en total han debido de ser como 6.200. 6.200 artículos son una animalada. Yo una vez lo pensé en lo que sería imprimir todo lo que he escrito en Viena Directo y salía como, yo qué sé, como una cosa así de papel. Pero bueno, los dos primeros años de Viena Directo fueron un poco de encontrar el tono. Y básicamente, pues en aquel momento, como yo tampoco, no había reglas, pues yo escribí, y sobre todo, no tenemos que perder de vista que yo escribía sobre todo para mis amigos, para mi familia y tal, pues yo escribía un poco de todo. O sea, si te pones a mirar, pues bueno, en fin, hay cosas de Viena, pero también en aquel momento yo era una persona que también estaba entre dos mundos, ¿no? O sea, yo estaba entre España y Austria. Y entonces, pues bueno, escribía de ópera, pero escribía de política o escribía de lo que sea. No hay mucho en realidad que reseñar y además esos artículos pues son bastante malillos, la verdad. O sea, tienen el interés anecdótico de esto. Pero lo que sí que pasó es que yo creo que fue cuajándose la voz que hoy cuenta las noticias. Y esto es una cosa, antes hablaba de que a lo mejor alguien se puede aprovechar de mi experiencia y se puede aprovechar de mis experimentos. Y yo creo que hay una cosa que es importante y es que yo soy consciente de que aunque periodísticamente no sea muy ortodoxo, sí que soy consciente de que la gente que lee Viena Directo viene buscando también cómo cuento yo las noticias. O sea, la voz es muy importante. La voz también como fuente de credibilidad. Decir, de que sobre todo los lectores habituales de Viena Directo, pues saben de qué pie cojeo. Y yo creo que eso es muy importante. Porque la objetividad no existe. Incluso en medios enormes y de un prestigio brutal, como puede ser, yo que sé, la BBC, la Deutsche Welle o cosas así, en donde hay una apariencia de objetividad, esa objetividad se puede conseguir de 2 formas, a mi modo de ver, y yo he elegido la segunda. La primera es dar una apariencia de, bueno, vamos a contar las cosas como quien habla de bacterias. O sea, la bacteria A se ha comido a la bacteria B y no sé qué. Y la otra es decirle a las personas que están leyendo o que están escuchando, en este caso vosotros, decirles, vale, mire usted, yo soy así, yo tengo esta serie de cosas a las que me atengo, descuente usted eso y tendrá la realidad pura.
Y yo creo que eso es una cosa que pasó durante ese tiempo, ¿no? O sea, que yo empecé también a coger confianza y, naturalmente, como pasa en todos los experimentos, pues es una cuestión de prueba y error, porque, claro, yo no sabía ni quién me leía, ni si me leía mucha gente o me leía poca, qué es mucho y qué es poco, no se puede saber. Bueno, entonces, la siguiente estación de nuestro viaje es el 15 de septiembre del año 2008, que es ese otro momento en donde la historia del mundo se entrecruzó con la historia de Viena Directo. ¿Qué pasó el 15 de septiembre del 2008? Pues el 15 de septiembre del 2008 pasó una cosa muy importante que ha modelado el mundo en el que vivimos hoy. Y es que dos bancos americanos especializados en hipotecas, que se llamaban Lehman Brothers y Fannie Mae, que ponerle Fannie Mae a un banco desde el punto de vista europeo es un poco raro, pero bueno, en fin, se llamaba Fannie Mae, quebraron. Y hubo la famosa crisis de las hipotecas subprime, que no vamos a entrar a explicarlas aquí, pero que produjo un tsunami económico brutal que tardó todavía un par de meses en llegar a Europa, pero que golpeó de una manera salvaje a España. Hasta ese momento, pues aquí, pues en Europa y en España vivíamos muy felices pensando que la bonanza económica iba a durar pues muchísimo, para siempre, prácticamente. Luego nos dimos cuenta, desgraciadamente, de que no fue así. Y 2 años después, yo mientras tanto seguía escribiendo, pim pam, pim pam, pim pam. 2 años después pasó que todas las personas que vivían en España a la altura de octubre del 2010, la gente se empezó a dar cuenta de que la crisis económica era una cosa que iba en serio, que no tenía visos de ir a parar, y empezaron a buscar, se habían dado cuenta también de que los que los tenían se habían comido los ahorros, y entonces empezaron a buscar salidas en España, particularmente personas jóvenes, pongamos, entre más o menos de mi edad, en aquel momento, entre los 30 y los 40 años, que tenían una cierta cultura y sobre todo una cierta facilidad para los idiomas. Esos fueron los primeros valientes, porque hasta entonces no venía mucha gente a Austria porque la gente se asustaba por el alemán, les parecía un idioma bárbaro y que era muy difícil de aprender. Y entonces, a partir del 2010 yo empecé a notar como que me llegaban correos, sobre todo, claro, la gente buscaba vuelos directos a Viena, pero también buscaba trabajo en Viena. Y entonces me empezaron a llegar correos y empezó a subir la cifra de españoles, hablo de españoles, viviendo aquí. Y para ilustrar esto, os doy cifras. En 2005, cuando yo llegué, había en España, había empadronadas en Austria 2.076 personas españolas. En 2010 había 2.828. Hoy somos casi 9.000. La población española se ha cuadruplicado en estos años. Y también, a la altura del 2010, pasó otra cosa que también es muy importante para Viena Directo en este caso, y también es uno de los temas de esta charla. Y es que en 2010 se generalizó el uso de las redes sociales. Decimos las redes sociales, pero en realidad lo que se generalizó fue el uso de Facebook, que en aquel momento era una cosa casi monopolística, o sea, era prácticamente lo que tenía todo el mundo, la red social. Y yo lo noté inmediatamente porque el consumo de Internet cambió y la gente ya no navegaba libremente por Internet, sino que estaba muchísimo más mediatizada por lo que compartían sus amigos, o sea, todo se fue parcelando, Y la audiencia de Viena Directo, pues también empezó a emigrar hacia allá. Y entonces, pues ellos pinchaban en el link que les llegaba por Facebook, con el link de tal, y empezaron a dejar los lectores fieles, naturalmente, pues iban todos los días y tecleaban, o lo tenían guardado en los favoritos del navegador, Viena Directo, no sé qué, y entonces llegaban ahí. También empezaron a llegar los teléfonos móviles con Internet. Los teléfonos móviles con Internet
significaron que si ahora nos parece que Internet va muy deprisa y el ritmo de lectura va muy deprisa, significaron que aceleraron muchísimo aquello que, claro, yo escribo un artículo estándar de Viena Directo es un folio. Entonces, eso significa darle mucho al dedo, o sea, me refiero. Y entonces eso produjo que el consumo cambiara mucho. Por ejemplo, se podía leer, no había que sentarse en casa, podías estar leyendo Viena Directo en el tranvía, por ejemplo, o en el tren. O si eras un valiente y no tenías miedo de que te matara un coche, pues ibas leyendo por la calle. Y como a la altura de 2013, yo tuve la primera crisis al notar todo esto. Y dije, Paco, no estarás haciendo el tonto. O sea, no estarás escribiendo mucho. No perderá la gente interés en lo que estás escribiendo. ¿De verdad te van a leer si escribes tanto? Pero claro, es que yo no sé hacerlo de otra manera. Entonces dije, como ha pasado regularmente desde entonces, pues decidí esperar un par de meses y darme tiempo y decir, bueno, pues si sigues teniendo ganas, pues lo sigues haciendo. Entonces, eso, claro, ese par de meses, al fin y al cabo, pues a mí con Viena Directo me pasa como a los ludópatas. O sea, que sí, que no todos los días tengo ganas y no todos los días me lo paso fenomenal escribiendo. Y sobre todo en un país tan tranquilo como es Austria y tan... Bueno, hemos tenido últimamente ratos. El pobre Van der Bellen le ha tocado de todo al pobre. Pero en un país tan tranquilo como es Austria, pues claro, no siempre hay cosas que contar. Y muchas veces no hay cosas que sean trending topic o alguna cosa así. Entonces, claro, pero claro, hay un día en que pasa algo o un día en que a ti te interesa muchísimo lo que está pasando y entonces dices, esto lo tengo que contar. Y eso es lo que te da el impulso para seguir. He tenido crisis periódicas a lo largo del tiempo y bueno, las he ido sorteando tal cual he ido pudiendo. Esto es como los matrimonios. Bueno, Viena Directo pues se fue transformando en una cosa binaria, ¿no? Había una parte en internet, en el servidor donde está guardado Viena Directo, y otra parte pues era Facebook. Entonces, esas dos partes, esa máquina binaria, ese sistema binario, pues se alimentaban y se siguen alimentando. Y yo os tengo que reconocer aquí, porque además he dicho que íbamos a hablar a tumba abierta a propósito de Viena Directo, que a mí eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque Viena Directo Facebook es una empresa y Facebook puede desaparecer. Y también me preocupa mucho porque Facebook se ha convertido en una cuestión de edad. Probablemente todos los que estamos aquí, o gran parte de nosotros, tenemos Facebook y lo utilizamos, pero si empezamos a bajar la escalera de las edades, no es así. Todo es mucho más diverso. Y probablemente también haya otra diferencia que yo creo que también es muy importante para Viena Directo y será muy importante para el futuro de Viena Directo, como luego veremos. Y es que, aunque pueda parecer un poco ligero lo que voy a decir, o un poco drástico, las generaciones de Facebook leemos. Y cuando empezamos a bajar en edades, las generaciones que no utilizan Facebook miran. Y esto es una cosa que es, bajo mi punto de vista, casi tan revolucionario como, y sobre todo para mi trabajo, para lo que yo hago, es tan revolucionario como cuando llegaron las internets a los teléfonos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir cronológicamente. Me queda muy poquito para llegar a la que yo creo que es la encrucijada más grande de Viena Directo, que ha sido la pandemia. Que ha cambiado la vida a todo el mundo y a mí me ha cambiado la vida personalmente mucho. Antes de
abordarla, me gustaría hablar de otro factor que también ha sido muy importante para Viena Directo. También relacionado con Facebook. Hay un grupo en Facebook que se llama Españoles en Viena, que tiene ahora mismo 10.000 miembros. Los hemos cumplido hace poco, 10.000 personas. Y yo soy uno de los administradores, otro charco en el que estoy metido. Y entonces, como administradores, las otras dos personas son Maite Sorolla, que es una amiga mía, muy maja, Maite Sorolla y Daniel Utrilla. Y tenemos la línea editorial de los administradores, porque naturalmente para coordinarse hay que saber lo que uno hace, está basada en dos cosas que yo creo que influyen y han influido mucho, mucho todos los días en Viena Directo. Y es en dos cosas. En primer lugar, la buena educación, el agrado, o sea, hacer la vida agradable a la gente. Yo decía muchas veces, ahora lo digo menos, pero decía muchas veces que yo me sentía con Viena Directo un poco como el frutero del barrio, que todos los días abre su tienda y las señoras o los señores pues van a comprar un kilo de patatas o lo que sea, y que es importante pues ser agradable, ¿no? También los españoles tenemos cierta deformación nacional, social, por ser agradables, ¿no? De hecho, del rey padre, la virtud que durante muchos años se le atribuía era que era muy sencillo, era muy majo, muy agradable, muy llano, ¿no? Pues los españoles tendemos a eso también. Y la otra cosa es el servicio público. Y el servicio público es una cosa fundamental en Viena Directo. Fundamental. Y llegamos aquí, con esto del servicio público, vamos a llegar a la pandemia. A la altura de febrero del año 2020, yo estaba hasta las narices de escribir Viena Directo. Francamente os lo digo, porque estaba físicamente y mentalmente muy cansado. Y entonces, en aquel momento, yo me fui a Cracovia con una amiga, porque esta amiga mía quería ver Auschwitz, o sea, fin, y no encontraba a nadie que fuera con ella. Y entonces me dijo, Paco, ¿te vienes conmigo? Y entonces yo le dije, bueno, pues nada, sí, yo siempre digo que sí a todo, y entonces pues me fui. Y en el avión, camino de Cracovia, pues yo decía, Paco, ¿por qué no matas a Viena Directo ya? Y entonces dije, claro, porque además todo había cambiado tanto y a lo mejor, no sé, pues a lo mejor ya no merecía la pena, los blogs y las páginas sonaban a una cosa antiquísima que a lo mejor pues la gente ya no leía o no sé qué. Está siempre la crisis periódica esa de la gente ya no lee, los jóvenes ya no leen, no sé qué. Y entonces, pues nada, pues yo fui a Cracovia, estuve viendo Cracovia. Cracovia, por cierto, es una ciudad muy recomendable, se come fenomenal, es una ciudad preciosa, hace un frío entonces enorme, en febrero. Y entonces, pues a la vuelta de Cracovia, pues yo dije, bueno, Paco, mira, vamos a hacer una cosa. En un mes te cargas Viena Directo. Tú llegas y dices, señores, hasta aquí hemos llegado, ha sido todo muy bonito, me encanta, pues me voy a dedicar a otros proyectos. Será por ocurrencia, porque a mí se me están ocurriendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y entonces, justo a mediados de ese mes, cuando yo estaba publicando por entregas el diario de viaje de mi viaje a Cracovia, en Viena Directo, pues en Innsbruck llegó el primer caso de coronavirus. Además, una chica italiana y su novio que habían tenido el primer caso, los primeros contagios, las primeras cuarentenas, histeria. En aquel momento en Austria además fue una cosa, os acordaréis, las noticias en los telediarios, sobre todo con las imágenes de Italia, los camiones militares con los ataúdes y no sé qué, o sea, en Austria fue un golpe tremendo. Y entonces, el día 13 de marzo, yo iba, además me acordé de toda la vida, pasaba por la estación de Praterstern y en el metro dije, Paco, o sea, aquí ha llegado, o sea, si no es ahora o nunca. Y entonces dije, en mi ingenuidad, porque ahora resulta casi cómico aquello, pero en mi ingenuidad dije yo, mientras esto dure, esto era la pandemia,
Y claro, esto en aquel momento yo decía, bueno, esto en 2 meses todo se ha terminado. Mientras esto dure, yo voy a publicar en Viena Directo todas las noticias 2 veces al día. Y además, como soy así de bestia, les puse hora. Dije, un boletín a la 1 y un boletín a las 8 de la tarde. Aquello fue el infierno. De verdad. O sea, porque era post de 3 páginas, 4 páginas cada actualización. O sea, y aquello era, fue durante, pues fue un año así, Y ahora me gustaría que os pusierais en mi lugar, en un sentido. Vamos a ver. Yo soy una persona que, como he dicho antes, y estamos además en el Instituto Cervantes, y creo que es el sitio para decirlo, yo soy un creyente acérrimo, fanático en lo público. Soy un producto, y además un producto muy orgulloso, de la educación pública. Fui a una universidad pública. Consumo radio y televisión pública. Además, soy un defensor total del papel transformador de lo público en la sociedad. Mis abuelos apenas sabían leer y escribir. Y mi hermano, gracias a una universidad pública, es un ingeniero que trabaja con tecnología punta. Y yo, pues, vivo aquí, aprendí idiomas y tal, gracias a eso. Y entonces, una persona tan creyente en lo público como soy yo, por la pandemia y por no encontrar una estructura pública que me sirviera y que nos sirviera, en este caso, como ahora os explicaré por qué, yo me vi en el papel que la cultura neoliberal, que es por definición la ausencia del Estado, reserva al ciudadano. O sea, al yo me lo guiso y yo me lo como. Y con suerte, si hay suerte, en este caso si la ha habido, pues hay otros ciudadanos que sí se lo han comido, ¿no? O sea, en aquel momento en el que la información, como hoy, además, porque esto parece que se ha acabado, pero no se ha acabado. En aquel momento en que la información era un bien de primera necesidad, no había, y sigue, creo, sin haberla, una estructura pública regular que hiciera lo que yo hago. O sea, que alguien pudiera ir a un recurso público y pudiera saber si hay que llevar mascarilla en los supermercados austríacos o no. A mí eso me dio muchísimo que pensar y desde aquí, además, en una institución pública, voy a acudir a un giro que se dice mucho en las conversaciones españolas. Los españoles lo decimos mucho, no sé si en Latinoamérica también, es lo suyo. Lo suyo sería que, ¿no? O sea, lo suyo sería que cuando algo está bien hecho, o debería estar bien hecho de alguna manera, pues se dice, lo suyo sería que tal. Pues yo digo que lo suyo sería que una cosa tan importante como informar a 9.000 personas en un momento en que la información es tan importante, y seguirá siéndolo, porque va a llegar el otoño y vamos a volver a las mascarillas, y vamos a llegar, no sé si volveremos a las restricciones, pero bueno, y ha sido la pandemia, pero sucederán otras cosas. Lo suyo sería que una cosa tan importante estuviera llevada por una institución pública y no estuviera confiada a un señor que, como yo, se está quedando calvo. Creo que estamos, creo que podemos estar de acuerdo en eso. No solo, además, hay más cosas. En primer lugar, está que somos 9.000 personas españolas empadronadas en Austria, pero es que hay más latinoamericanos.
Y yo creo que eso es una cosa muy importante. O sea, en mi caso, o sea, en el público al que yo me dirijo principalmente, y que son los lectores de Viena Directo primordiales, fundamentalmente personas que o bien no hablan alemán o están en Viena o en Austria transitoriamente, yo qué sé, por ejemplo, personas que trabajan en la ONU que no están todo el rato, o personas así, yo creo que debería haber, no digo en Viena, sino en todos los sitios en donde, en donde haya una colonia suficiente de españoles para que eso económicamente resultara pues viable, porque claro, a ver, yo tengo un trabajo normal que es el que subvenciona Viena Directo. Pero bueno, entiendo que si hubiera una persona, que se dedicara a hacer resúmenes de prensa, pues eso, claro, es un sueldo y tal, y hace falta dinero, ¿no? Entonces, según mis cálculos, pues viven en Austria como unas 20.000 personas de habla española, 17.000 y 20.000. O sea, estamos hablando de la población para aquellas personas que seáis españoles, pues el equivalente al Escorial o Zafra o Guernica. Y yo creo que también, ahora que se habla tanto de la economía de la lengua, no solo eso, sino que también hay muchas personas, bueno, por lo menos aquí hay varias personas, que son germanoparlantes y que están interesados pues en el español. Creo que sería una manera de atraerles pues también pues a la lengua y al idioma español. También, a ver, hace falta, hay demanda y creo que sobre todo hay necesidad. Me gustaría aquí hablar brevemente de una breve competencia que tuvo Viena Directo. Digo lo de competencia, pero no fue en ningún caso competencia. Hubo una página de Facebook también que llevaba una persona latinoamericana en su momento, pero que inmediatamente cuando esta persona se dio, que también lo hacía gratis et amore, o sea, por hobby, cuando esta persona se dio cuenta de lo que conlleva estar al día ahí y tener la responsabilidad y autoimponerse, porque en mi caso es una autoimposición, de la responsabilidad de contar las noticias, pues claro, pues hubo un momento en que dije, que quiera que se le ha ocurrido, ¿no? Y aquello pues se terminó. No solo es escribir, porque casi diría que lo de escribir es lo de menos. Durante la pandemia yo he tenido ratos muy duros por estar expuesto. A mí me han amenazado de muerte. Que yo las amenazas de muerte pues me las he tomado como me lo tomo casi todo, poco a cachondeo. Pero claro, que te manden fotos de revólveres Glock a tu correo electrónico, pues no es... Y personas con nombres y apellidos. Pues no es una cosa que, en fin, porque fíjate, John Lennon seguro que también se lo tomó a cachondeo. Y le dijo, mira, Yoko, a mí no me van a matar. Pero eso yo lo acepto y lo asumo como gajes del oficio por estar expuesto, pero va en el trabajo, ¿no? Y yo creo que, bueno, si bien Viena Directo, y esta es una, me ha dado muchísimas alegrías, que ha sido, la verdad es que he conocido a gente estupenda y listísima, y me lo he pasado genial, y la verdad es que ha sido una maravilla, pues también ha habido ratos, como estos que digo, que no han sido tan agradables, ¿no? Como dije al principio, lo mismo que cuento las cosas fantásticas, pues también cuento las cosas que no han sido tan fantásticas. Luchar contra las noticias falsas, contra los bulos. Yo creo que después de todo lo que he leído y todos los libros me van a convalidar la carrera de biología y de virología. Digo esto no por ponerme ninguna medalla, sino porque yo he venido aquí como umbral a hablar de mi libro, he venido aquí a explicar lo que supone y ha supuesto para mí hacer Viena Directo todos los días. Y de nuevo repito, ¿no sería mejor que esto lo hiciera alguien con experiencia? Bueno, con experiencia tengo yo, pero me refiero con una determinada formación que a mí me falta.
a veces, ¿no? Bueno, durante el rato que ha durado esta charla y que ya estamos llegando casi al final, ha habido un tema del que no he hablado, pero me gustaría también hablar. Y creo que también el Instituto Cervantes es un sitio muy bueno para hacerlo así. Y es la diferencia, o digamos, ¿cómo diría yo? El foso que yo me he encontrado entre la comunidad hispanohablante latinoamericana y la comunidad hispanohablante española. O sea, digamos que ahora yo creo que eso está cambiando, en parte gracias al Cervantes, pero latinoamericanos españoles, a mí me da la sensación de que hacemos la guerra por nuestra cuenta. Y yo creo que eso ha sido una cosa, y además a la vuelta del verano, yo tengo varios proyectos relacionados con eso, para Viena Directo. Creo que es una cosa que deberíamos eliminar, ese foso y esa barrera, más que nada porque tenemos la inmensa suerte de que compartimos un idioma fantástico y genial, y sobre todo que nos entendemos muy bien, cosa que por ejemplo no pasa con los angloparlantes, o no pasa tanto. En fin, bueno. Pues, como digo, este recuento a corazón abierto de lo que ha sido y Viena Directo, pues estamos llegando al final. Y estos últimos minutos, antes de que me preguntéis si os apetece preguntarme algo, me gustaría dedicarlos al futuro. Yo tengo 46 años, en octubre, el 8 de octubre, no es ningún secreto, haré 47. Tengo una cierta edad, yo lo digo de broma muchas veces, soy un caballero de una cierta edad. Y Viena Directo digamos, es un brontosaurio, o sea, porque todas las páginas que aparecieron al mismo tiempo que Viena Directo ya han desaparecido, o se han dejado de actualizar, o son otra cosa, o se han convertido en negocios, que yo, por mi mala cabeza, por ejemplo, y a pesar de que estudié empresariales, no he sabido, ni creo que se pueda, convertir Viena Directo en dinero de ninguna manera. Si hay alguien, algún mecenas entre las personas que me están escuchando que piense que pues se pueda, pues por favor. Entonces, bueno, eso también sucede, esto también supone que el público está cambiando. Y el público envejece y naturalmente pues los hábitos cambian también. Yo tengo, como los indios en las películas, yo tengo la oreja puesta en la vía todo el tiempo. Los Sioux, buscando la vía del tren, cuando venía la locomotora, ¿te acuerdas, Rafa? Pues yo me pongo a pensar, me pongo a ver por dónde va la cosa, ¿no? Y bueno, y entonces ahora, como os decía antes, pues la gente mira, la gente vemos cada vez más vídeos, por ejemplo. En marzo de 2020, justo cuando empezó la pandemia, pues como me ha pasado muchísimas veces y me ha vuelto a pasar hace una semana, ahora os contaré, pues a mí me dio la ventolera y dije, ¿por qué no hago directos? Porque la primera fue, ¿por qué no? Y la segunda fue, pero Paco, ¿a ti quién te va a querer ver? Esa fue la siguiente, ¿no? Pues empecé a hacer directos y empecé a hacerlos, como pasa siempre, pues muy mal. O sea, los hice muy mal, lo primero se trae un rollo. Y luego después, pues me puse a aprender y aprendí sobre la marcha y bueno, y sigo haciendo directos. Y La Tarde en Directo es un programa de radio, pero lo único que la gente me ve. Me ve en directo, pero hay muchísimas personas que me ven en diferido. Y eso es una cosa que es también muy importante. El consumidor de contenidos audiovisuales, todos vemos las cosas cuando nos da la gana. Yo, por ejemplo, soy seguidor de un programa de Radio Nacional que os recomiendo, que se llama Documentos Radio Nacional, que es una belleza de programa y una genialidad, pero que desgraciadamente pues es el viernes a las 11 de la noche. Entonces yo lo escucho en podcast todos los días, todos los sábados. Yo me levanto los sábados y mientras
hago las labores de mi vivienda, o sea, mientras limpio, pues me escucho a Modesta Cruz, que es la locutora que explica las cosas y que es maravilloso, ¿no? Y entonces, claro, quien haga estas cosas, pues no se tiene que desanimar porque en el momento en que las está haciendo, pues le están viendo 3. Porque luego hay muchísima gente que hace esto. Instagram también, bien a directo, pues está presente en Instagram, pero la verdad es que yo todavía no sé, después de los años que llevo haciéndolo, si Instagram me quiere o no me quiere. Estamos dilucidándolo. Entonces yo mientras tanto, pues tal. Y la última ha sido TikTok. Entonces yo pues hace 10 días dije, llamé a mi sobrina y le dije, mi sobrina tiene 15 años, es el público objetivo de TikTok. Le dije, Ainara, ¿cómo es esto de TikTok? Explícamelo. Claro, porque como cambia todo, pues uno también tiene que... Hay cosas para las que se queda viejo, ¿no? Y entonces Ainara, que es muy paciente, pues me lo explicó todo, yo me hice una cuenta y entonces dije, pues, como decía un jefe que yo tuve cuando trabajaba en la televisión, yo me tiré al aborigen. O sea, me lancé a la vorágine y me puse a hacer vídeos de TikTok. Y entonces... y entonces, y entonces, pues, ahí estamos. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues probablemente yo me vaya convirtiendo cada vez más pues en ese señor mayor que hace cosas en TikTok. Y probablemente pues cada vez escriba menos. Yo creo que eso es así. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, las posibilidades técnicas que hay ahora no se podían ni soñar en 2006. Y eso es una cosa que también con esto me gustaría terminar. Claro, antes yo me acuerdo que cuando yo era chaval se fundó Antena 3 y se fundaron las televisiones privadas, pues se necesitaba un cerro de millones para tener una televisión. Se necesitaba un cerro de millones porque eran muy intensivas en capital y entonces, y no solo eso, el equipo costaba carísimo. Todo el equipo con el que se hace la tarde en directo, que son, lo digo además, doy la receta como Ardiñán, son 3 focos, una webcam, el ordenador y todo el aparato informático es absolutamente gratuito. Todo eso ha costado 300 euros. Que es, hombre, es una cantidad de dinero bastante asequible. Y yo creo que eso, pues es genial. Y luego ya, para terminar ya, esto va a ser lo último que voy a decir, ya que estamos aquí en confianza y que no nos oye casi nadie. Yo me gustaría decir que después de 16 años de hacer bien a directo, pues no se me ocurre mejor metáfora que la del Papa Francisco, la verdad, y tocayo. El Papa Francisco decía que los sacerdotes que los pastores tenían que oler a oveja. Y Viena Directo, los escritores de páginas sobre Viena, pues tienen que oler al lector. Y mi objetivo fundamental es ese. Lo que pasa que también los lectores sois unas personas muy misteriosas. Porque muchas veces uno, de verdad, hay días en que uno dice, ¿pero de qué escribo hoy, por Dios? Y entonces, pues escribes, dices, bueno, podemos escribir esto que, en fin, no está mal, salvemos la cosa a base de oficio, y entonces es un exitazo brutal, y días en que uno se le ocurra, trabaja, busca libros, remueves Roma con Santiago, haces lo que haya que hacer, y luego 4 gatos. Entonces, no se puede saber.
Lo último que quisiera decir, pues es eso, que no se sabe nunca. Cualquiera sabe lo que pasará mañana. Y ahora, como ya he hablado mucho y la síntesis no ha sido nunca lo mío, como ya había dicho, pues ahora creo que os toca a vosotros si me queréis preguntar alguna cosa o si me queréis dar alguna opinión o si me queréis decir, Paco, por Dios, retírate o, en fin, lo que os apetezca. Muchísimas gracias por haberme escuchado. En fin, ¿y qué os parece? ¿Sois lectores? ¿Me habéis leído alguna El público vez? tiene la palabra. El público tiene la palabra en este momento. No sé si quiere intervenir alguien. Algunos que has dicho tantas cosas y has contado tanto de esos 16 años que es muy difícil recapitular todo lo que has hecho y ya llegando a los términos como acabas de terminar diciendo que está en la última tecnología con TikTok, que efectivamente Sí, sí. la mayoría de los, tanto como dice ahora, los seguidores son de 15 años. son quinceañeros. Mi sobrina tiene 15 que una años. persona que va a cumplir 47 se dirija a un público, bueno, intentando captar un público de 15, 16 o 17 años o meterse en su público y intentar llegarle es muy importante y eso hay que reconocer que es una gran labor. Es Has dicho inconsciencia. antes, es lo suyo, sería lo suyo, ¿no? Aparte sería lo suyo, yo creo que como es lo suyo. Sí. No solamente debería o sería, sino como es lo suyo, que una institución pública sea la que... Otra cosa, has dicho, bueno, que sí, no has estudiado empresariales y no has montado una empresa. Sí. Que podría haber sido, Que podría haber sido, claro. Podría haber sido, sí. Nunca se te ha pasado por la cabeza que alguien pudiera apoyarte económicamente para eso, porque me viene a colación que hace muchísimos años, cuando yo llegué a Viena, había un programa de la televisión austríaca que se llamaba Blue Danube Radio, sí, Danubio Azul, que era en español y se dedicaba a contar las vicisitudes de lo que acontecía en Austria o temas históricos, etcétera, etcétera. Viena Directo vino a sustituirlo afortunadamente, a pesar de que hubo en su día una gran recogida de firmas y demás por parte de una señora austríaca muy amante de España, de lo español. Y cuando decimos lo español nos referimos a los 500 millones de personas que se comunican diariamente en ese maravilloso idioma que nos dio que lo llevó a su límite más alto Miguel de Cervantes y otros grandes escritores, cuyo nombre sería, enumerado sería prolijo. ¿Nunca se te pasó por la idea o preferiste seguir siendo filántropo, altruista, intentar ayudar sin esperar nada de recompensa? A ver, hay dos cosas. En esto hay dos cosas. Una más delicada que otra. Había una sección de La Codorniz que se llamaba Donde no hay publicidad, resplandece la verdad. Sí. Entonces, cuando a uno le pagan, pues de alguna manera también existe esa exigencia del que paga de influir en determinadas cosas. Entonces, pues como es aquí, como creo que he demostrado aquí suficientemente durante este tiempo, que no sé cuánto es, 1 hora más o menos ha sido, me calculo bien, pues yo he sido absolutamente libre. No tener ningún tipo de apoyo, pues también tiene esa ventaja, que eres libre. Por otro lado, a pesar de que somos alrededor de 20.000 personas, hablando en castellano en Austria, pues bueno, dentro de los términos austriacos y de la población austriaca, pues es poquita gente. Para que eso suponga económicamente yo qué sé, hagamos publicidad. También teniendo en cuenta que Viena Directo es solo en español. Porque hay una revista que creo que se llama Cultura Latina, que es bilingüe, que es español y alemán también, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un poco eso. Y por último,
vamos, o sea, la sinceridad es total por mi lado, a pesar de que yo estudio empresariales, pues yo creo que me falta el instinto, o sea, francamente, el instinto del negocio me falta. Y bueno, pues no lo sé, a lo mejor llegará un momento en que, bueno, que a alguien pues se le ocurra y llegue y me diga, pues mira, Paco, pues podrías hacer esto. Y yo se lo agradeceré muchísimo y probablemente sea así. Pero ya te digo, o sea, primero por libertad, segundo porque me parece que como público objetivo pues no es suficientemente apetecible y tercero por mi mala cabeza propia, pues por eso no hay. Por eso no es una empresa. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Haciendo lo que estás haciendo ahora, la tarde en Viena directo o como Viena directo? ¿Qué te satisface más? ¿O qué te ha dado más satisfacciones a lo largo de estos 16 años? Pues mira, ¿El principio, el intermedio o la época actual? Pues mira, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, bueno, era pequeño relativamente, el sueño de mi vida era trabajar en la televisión. Y de verdad, además, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en Antena 3 y yo volvía a mi casa de trabajar, entonces éramos jóvenes, mi hermano y yo vivíamos con mis padres todavía, mi hermano me decía, es que das asco, es que no te tenían ni que pagar. ¿Sabes? O sea, que te animaba, ¿no? Pues sí, o sea, yo llegaba, yo trabajé, y fíjate que además en Antena 3 pues trabajé en sitios que en realidad pues no tenían nada que ver con salir en televisión. Pero yo era feliz allí, yo era feliz. Y de hecho, además, si yo hubiera seguido trabajando en Antena 3, probablemente no me hubiera venido a Austria. Y yo recuerdo cuando abrieron Antena 3, yo vivo muy cerca. Cuando Antena 3 tiene una torre de emisiones muy alta, porque está en una vaguada y claro, técnicamente tienen, para que no rebote la señal, tiene que haber una torre alta. Y esa torre está iluminada. Y yo veía el resplandor, me acuerdo, tú fíjate, es una tontería, yo reconozco que es una tontería, también yo me emociono con una celda, ¿no? Pero, en fin, yo veía el reflejo de la luz de la torre de Antena 3 en las nubes, Sí. Y yo decía, yo algún día tengo que trabajar ahí. Y mi padre, el pobre, que es técnico de mantenimiento, era técnico de mantenimiento en el edificio y ya se jubiló, pues yo le di el tostón a mi pobre padre y la lata de papá, hasta que, bueno, pues mi padre se enteró y yo empecé a trabajar en Antena 3 y yo era súper feliz. Entonces, dicho lo cual, naturalmente, pues hacer la tarde en directo es lo más parecido a tener un programa de televisión o de radio. Y es muy guay. También técnicamente es más complicado. O sea, escribir un texto ahora mismo pues es una cosa muy robusta. Por eso Viena Directo ha durado tanto tiempo, porque depende de una sola persona. En el momento en que tengas que meter a alguien, pues la cosa es más difícil, porque te tienes que coordinar con las personas y tal. Y entonces es un mecanismo muy robusto. O sea, no ser que, bueno, yo creo que he faltado, pues no sé, ha habido años que he faltado quizá 3 días al año. 3 días al año. Alguna resaca descomunal. Y cosas así, ¿no? De decir, no puedo, hoy no puedo, no puede ser. Entonces, claro, eso es un sistema muy robusto, porque, bueno, mientras uno tenga salud, pues te sientas. Luego también yo tengo ya un entrenamiento y tal, y bueno, a mí escribir un texto es media hora, ¿no? Y para lo otro, obviamente, y para el vídeo, pues tú necesitas una cámara, necesitas, que yo tengo la suerte de que tengo un sitio, porque claro, tengo un sitio para hacerlo. Entonces, sí, el diálogo directo con las personas es muy satisfactorio. O sea, lo mío es el ideal, que ahora técnicamente no se puede hacer, o yo no lo sé hacer, sería el programa de Encarna Sánchez. O sea, que me llamara la gente y yo hablar con la gente. Eso sería lo genial. Los textos, naturalmente, es muy guay también, pero es otra cosa. Son amores distintos. ¿Los textos cómo te los trabajas? A ver, ¿tienes ahora piensas en julio? No. ¿El mes que viene? ¿Tienes algún plan No. preestablecido? No.
¿Esto es Eh, espontáneo? a ver, yo estoy acostumbrado a... había... Desgraciadamente va a desaparecer, pero había un programa, había un programa en Octo Televisión que se llama Latino Televisión. Sí. Y entonces, claro, yo empecé a colaborar con ellos y tal. Y yo recuerdo que hubo un momento en que una de las cámaras que estaba trabajando llegó y me dijo, antes de grabar, me quitó los brillos. Me dijo, Paco, ¿quieres un vaso de agua? De verdad, eso a mí me llegó al alma. Porque, claro, acostumbrado a hacerlo todo solo, que de pronto haya alguien que se ocupe de ti, es una cosa... Entonces, yo estoy acostumbrado, como claro, como vivo además al filo de la actualidad, pues yo estoy acostumbrado a que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y tener que contarlo tal. Yo generalmente no tengo textos escritos para el caso de... O sea, hoy por ejemplo no va a haber Viena Directo porque no hay tal. Entonces, ¿cuál es el proceso? Normalmente es encontrar el tema, si la actualidad lo da, pues maravilloso, que desgraciadamente en los últimos años pues ha habido temas tal, y si no es encontrar el tema, es generalmente en media hora, taca, 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 y yo, todo lo que se escribe se publica. No hay borradores, no hay tal. Pero buscas el tema un rato antes de ponerte a escribir, no tienes nada... Exactamente. Ajá. Sí, sí. Generalmente, pues eso, 5 minutos antes o ¿sabes? Luego, eso en los casos en que bueno, en que la actualidad, pues, yo qué sé, no lo pone, Ya, sí, al final vas, ¿sabes? O sea, pero que claro. no hay red en ese sentido. Mm. Pero en ese sentido me imagino que tienes que estar muy al corriente de la prensa diaria, ¿no? Claro, claro. Claro, Ya claro. todos los días, desde la prensa diaria. Entonces, Todos los días. Todos los días. Y no solo eso, sino que, claro, para esos días en que no hay noticias, porque afortunadamente pues no hay un escándalo de Ibiza todos los días, pues para todos esos días, pues tiene que estar uno también... Mira, en ese sentido sí. Hay una postura mental. O sea, en el sentido de decir, ya la gente además me llega y me cuenta cosas o tal, ¿no? Porque ya saben que busco temas y hay gente que me cuenta cosas y eso. Sí, en ese sentido sí estoy receptivo a cosas que puedan servir y decir, bueno, esto cuadra, esto podría cuadrar. Y yo creo que además es muy importante, en general en la vida, no solo para Viena Directo, es no perder la sorpresa, decir, uy, ¿cómo mola esto? ¿Sabes? ¿Cómo mola esta historia? Y eso. Pero en general los posts de noticias son de, pues eso, de 10 minutos antes y tal. Javi. Paco, ¿hay algún post, alguna idea que se te haya pasado por la cabeza y hayas dicho, no, no lo voy a escribir? O que lo hayas escrito y hayas dicho, mejor no lo publico. ¿Alguna vez te ha ocurrido decir, no me voy a meter en ese charco? A ver, hay cosas... No me ha pasado. Pero hay cosas de las que yo no escribiría. Por ejemplo, a todos los que estamos aquí yo creo que estamos más o menos familiarizados con la actualidad austriaca. Y hace un año, además ha vuelto ahora a trabajar, un presentador de la ORF salió borracho a dar las noticias. Ralf Ryder se llama, ¿verdad? Bueno, evidentemente... Paul Ryder, ¿no? Evidentemente es un tema goloso. Es un tema goloso, pero es un tema que humanamente no es bonito. Y porque además, porque es obvio que el presentador en cuestión nunca va a leer bien a directo, a pesar de que uno de mis ídolos austriacos sabe que existo, Armin Wolf sabe que existo, ¿sí? Sí, además yo cuando me lo contaron yo decía, madre mía,
Que Armin Wolf sepa quién es el hijo de mi madre. Bueno, pues a pesar de eso, yo consideré y sigo considerando que hay determinados temas que no proceden. Y temas que resulten humillantes para otras personas o cosas así, pues eso, dentro de que el sentido del humor mío es, como nos pasa a todos los españoles, muy elástico y a veces negro oscuro, conscientemente yo no escribiré nunca de eso. Ni haré daño conscientemente, ni haré sangre conscientemente. Bueno, yo llegué a Viena hace muchísimos años, en 1986. Ajá. En 1986 Viena estaba completamente vacía y los Sí. latinos, vamos a decir que eran muy pocos, tenían, sinceramente, como yo, algo que ver con los austríacos. Mi padre es austríaco, mi abuelo es austríaco, tenía un apartamento, todas cositas que aquí muchos brasileños también, argentinos, uruguayos, chilenos, muchos chilenos. Es un grupito chiquitísimo. Pero la Viena del 86 hasta el 92 era una Viena completamente diferente. Tú veías los viejos alemanes, austríacos de ese entonces, y estaba completamente vacía. Es una experiencia, y a vez en cuando veías los países del este, y eran pobretones, y los Sí. austríacos, como yo tenía siempre el pasaporte, podíamos viajar a la otra parte. Sí, al otro lado del En telón de acero. 2006, que ya empezó el Schengen y Ujú. Internet, y todo el mundo habla alemán, porque está todo... Esa Viena no existía. Y yo me acuerdo, había unas cosas muy, muy raras que pasaban, porque aquí era el capital del espionaje. Sí, Americanos, Sí, sí. árabes, países rusos. el centro de la inteligencia para Europa sigue estando aquí. Sí, pero ahora está... Ahora es otra cosa. Internet y- Ahora es otra cosa, y es además. completamente Sí. otra cosa. Ujú. Se veía mucha gente con valijas, Sí. y estas cosas. Y no existía una comunidad. Ahora la comunidad, sinceramente, yo pienso que la gente de los 20.000 latinos no son de mi edad, son más jóvenes. Sí, Y probablemente. ellos vinieron vamos a decir, en la fruta del paraíso de Viena, como era hace 120 años. Pero yo pienso que un español o alguien americano o alguien... Sí, venían muchos cubanos, afganistanos, que mi curso de alemán era como Sí, claro. no era lindo, Ujú. para nada gracioso. ¿Qué son los temas? Porque yo me acuerdo, yo quería irme de vuelta, pero era imposible encontrar un viaje, un avión, nada que ver. ¿Qué son los temas de ahora? Porque los temas de ese entonces yo los conozco bien, horribles, pero yo me quedé y disfruté también en el sentido de no tener muchas cosas, no tener nada de información. La televisión tenía 2 programas Sí. y empezaban a las 5 de la tarde Ujú. y se repetían. Era una cosa terrible. Bueno, ¿qué son los temas ahora de ese grupo de 20.000 personas? Yo estoy interesada. Pues en primer lugar el trabajo. Yo creo que la gente, sobre todo en la migración latinoamericana, que es más dependiente es más económica, pues hay mucha gente que busca trabajo, sobre todo. Y en general yo creo que una cosa buena que ha tenido Internet, bueno, y en general la globalización, es que todo se ha homogeneizado mucho. Yo no creo que la juventud, que las personas jóvenes, pongamos de menos de 30 años,
sean muy diferentes las austríacas de las latinoamericanas, personalmente. No creo que haya tanta diferencia como había podido haber antes. Yo, antes de dar paso a la siguiente pregunta, y al hilo de lo que usted dice, los españoles tenemos por nuestra posición en Europa excéntrica, o sea, excéntrica en el sentido etimológico del término, alejados del centro, tenemos, y por las circunstancias políticas, la dictadura y tal, que condenó a España al aislamiento mucho tiempo, pues tenemos lo que en España se llama el extranjero, lo tenemos muy mitificado. A nosotros nos parecía que el extranjero era la modernidad y que era todo, que aquí, bueno, todo el mundo era tal. Yo no sé si usted conoce un programa de la ORF que se llama Panorama. Y claro, muchas veces cuando uno ve, bueno, para los que no lo conozcáis, Panorama es un programa de reportajes de archivo, desde los 60 a los 90, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve los archivos de Panorama, dice, es que esto en España no hubiera pasado nunca. Qué provinciano era esto, qué cerrado era esto. Yo me acuerdo todavía de que aquí cerraba la temporada de la ópera y se iba todo el mundo a Salzkammergut y en Viena no quedaba ni el gato, no quedaba nadie. Y eso todavía lo he conocido yo, ¿no? Y yo creo que era otra Viena. No, cambiaron las cosas en 1994, ya empezaban... Cuando cayó el telón de acero Sí, y empezó a venir la cuando gente. cayó, sí, pero era otra Viena, era una Viena muy antipática, Sí, muy fea, sí, muy, muy, muy antipática. sí. Y el señor, pues quizás puede saber cómo era. O sea que la señora... ¿Ahora lo quiero decir? Las señoras pensionistas que eran en el Vila dicen lo de ¡soy de casa! Era constantemente, ¿no? O sea, Bueno, sí, lo que está diciendo Leonora tiene mucha razón. Lo que ha dicho Paco y lo que acaba de decir Paco también. Es decir, cuando acababa la temporada de la ópera no quedaba nadie en Viena. No es que no quedaba nadie, es que no había nadie. y es que no había nada tampoco que hacer. Es que los horarios que había, etcétera, etcétera, Viena era más socialista que los países socialistas en esa época, en los años 80. Pero mira, aquello era... Los negocios... Aquí se perdía, o sea, cuando uno llegaba al aeropuerto de Viena tenía la sensación de estar ya en los países del este. Bueno, nosotros tenemos... Nosotros tenemos un conocido común, Pedro, botánico, Sí. que contaba que aún cuando él trabajaba en el Museo de Historia Natural de Viena, y no hace mucho, hace 5 años, a las 3 de la tarde cortaban la luz de todo el edificio, porque asumían que no iba a trabajar allí nadie más. Y también estaba esa cosa, eso que además ahora se traduce en unas ventajas sociales maravillosas que disfrutamos todos, la Arbeiterkammer, esa cosa mixta de economía, de capitalismo y socialismo, que yo creo que también influía en cómo era Viena en aquel momento. Ángel. No, si me permitís, en esta discusión, hablando con un bagaje de casi tres décadas, efectivamente yo también creo que era una Viena completamente distinta, pero yo lo achaco, ese cambio y esa modernización lo achaco a 2 puntos esenciales. Primero, en esa época estaba la juventud como dormida, y la juventud es la que ha sido el motor del cambio, y una segunda etapa ha sido el ingreso en la Unión Europea del país. Y esas dos bielas son las que han hecho una modernización del país. Como se decía en el cuandofranquismo, el hecho biológico, ¿no? O sea, que ha habido... Exactamente. Sí. Yo quería preguntarte, después del trabajo y la tenacidad que haces o que ofreces durante todos los días, haces un seguimiento de que la interacción de los lectores, sí, claro. Tal, y ves
te influye también, o cómo lo haces, y si te influye también en tu línea editorial, digamos, o adaptarte a esos feedback que te llegan de... A ver, sí hago, obviamente, porque además a mí también me gusta que me hagan casito y eso, y entonces sí que hago un seguimiento de... A mí me alegran todos los likes de Facebook, de verdad, darme muchos, porque me alegran como si fueran el primero. Todos. Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Qué le dan like! ¿Sabes? ¿Sabes? Lo mismo que también, tengo que reconocerlo, porque es así también, determinados comentarios me hacen daño. Es así. Cuando uno trabaja para mi abuela tenía un despacho de quinielas y decía que trabajar para el público es muy esclavo. Pues sí, existe, hay gente, además eso lo notas, porque se nota, hay gente que hace comentarios a mala leche, a hacer daño. Eso me hace daño. Que lo acepto porque son gajes del oficio. Bien. En segundo lugar, si influye en la línea editorial de Viena Directo, no. El lema de Viena Directo podría tener dos lemas. El primero sería el título de las novelas de las memorias de Agatha Christie, que se llaman, que lo pondrán en mi tumba cuando yo me muera. Ven y dime cómo vives, así se llamaban. Y Viena Directo es eso, ven y dime cómo vives. Y en segundo lugar, hay una frase también de Katharine Hepburn que yo le leí una vez que decía, haz lo que quieras, haz las cosas como a ti te gusten y por lo menos habrá alguien contento. Y Viena Directo es así también. O sea, sí, yo pienso, si yo fuera un extraterrestre y un marciano que no supiera nada de Austria y necesitara información, ¿qué tendría que saber? Y con ese presupuesto, que ya es inconsciente a lo largo de los años, yo me siento delante del ordenador y escribo lo que yo creo honradamente que una persona que quiera estar bien informada de la realidad austríaca debería saber. Eso es la cuestión. Bueno, lo que ha dicho que tu abuela decía que trabajar con público era... Es muy esclavo, sí. Pero también es muy satisfactorio. Mucho. Yo te lo digo personalmente. Mucho. No. O sea, de verdad. En mi experiencia personal, Yo, de verdad, claro, y además, bueno, desde que colaboro con el Instituto Cervantes, aún más, pero viene gente y me dice, Paco, que, ay, Leo viene de esto y qué bien me lo he pasado y no sé qué, ¿y qué haces? Y de pronto, porque yo les pregunto siempre a las personas que me leen que qué hacen, cuál es su profesión, porque pues de verdad, porque a mí me gusta la gente mucho y yo soy una persona muy curiosa. Y muchas veces, de verdad os lo digo, y os lo digo sinceramente, y no es en ningún momento falsa modestia, yo digo, de verdad, que esta persona, que es tan guay, que es tan lista, que tiene esta capacidad de hacer cosas que para mí son magia, lea Viena Directo, eso es impagable, o sea, de verdad, e incluso me emociono contándolo, porque es que es así, o sea, porque es el pago genuino y estupendo y maravilloso por hacer Viena Directo. Eso es así. Creo que es costar. Me has hecho, y esa era casi mi pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de estos 17 años que llevas escribiendo Viena Directo que te ha pasado? Pues mira, lo mejor es, obviamente, como acabas de decir, el cariño de la gente. Es así. Yo muchas veces digo, madre mía, con los tipos como están, pues igual, claro, a mí con cierta regularidad, con una regularidad cómoda, pero me conoce la gente por la calle y tal, y más a partir de los directos y tal, porque me ven. Pues a veces pienso, en algún momento pues igual llega alguien y me da un guantazo por la calle.
pedazo imbécil o cualquier cosa de esas. Hasta este momento ha sido todo lo contrario. Gente... Además, yo como soy una persona muy despistada, esto lo digo también por... Como soy una persona muy despistada, a mí se me acerca muchas veces la gente y me dice, ah, Paco, ¿qué tal? Y yo pienso, le conoceré, Dios mío. Porque la gente, claro, cuando escribes todos los días, pues la gente tiene un conocimiento de ti. Naturalmente yo, como decía Santa Teresa, yo solo enseño una habitación que arreglo para las visitas, obviamente. Pero la gente piensa que me conoce y yo creo que se me puede conocer bastante bien leyendo Viene Directo, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es genial. Genial, genial, genial. Y yo, mi agradecimiento es interminable. Interminable. Eso es así. Lo peor, pues mira, te voy a decir el peor momento que he tenido haciendo Viene Directo hasta ahora. Que a lo mejor puede parecer una tontería. El programa de la tarde en directo, 2 programas. Uno, el de los atentados islamistas. Eso fue... Y el segundo, el de la guerra, cuando empezó la guerra de Ucrania. El domingo ese, yo te puedo asegurar que a mí me costó mucho trabajo serenarme y decir, bueno, Paco, céntrate. Es en ese momento cuando ayuda la responsabilidad. Es en ese momento de decir, bueno, hay una serie de personas que no se pueden informar por los canales por los que tú te estás informando, pues esta es tu misión, Paco. Siéntate y cuéntalo. A mi madre. Cuéntale a tu madre lo que está pasando. ¿Sabes? Pero ese fue duro. Ese fue duro. ¿Tú me querías hacer una pregunta? Has contado que con los años como han ido creciendo el número de plataformas y que esto ha cambiado tu forma de trabajar un poco de más escrito, más visual. Y un poco en línea con lo de los likes, y también has puesto un ejemplo de alguien que no le había sentado muy bien algo que habías escrito y que te envió un correo y tal. Quería preguntarte si con los años te has visto también cambiando en la forma en que tratas los temas desde el punto de vista de la autocensura. A lo mejor aunque al final no lo hayas hecho igual, pero pensar, uy, esto igual no debería ponerlo porque va a molestar a alguien. Vamos a ver. Por mi manera de ser, y yo creo que no me conocieras si has estado aquí esta última hora y pico, que por cierto no me quiero alargar cuando esto cortamos, porque yo me pongo y... En fin. Cuando el público que es muy agradecido cuando yo soy una persona que es conscientemente por lo menos creo que no me he debido de enfadar 7 o 8 veces en mi vida. Y lo digo sin orgullo, porque a veces enfadarse es una cosa muy útil, pero a mí es que no me sale. Y es una desgracia. Es una incapacidad congénita, en fin, es una desgracia. Pero bueno, en fin. Y conscientemente yo creo que no sería capaz de escribir una cosa que yo pensara aposta que fuera desagradable o ofensiva para cualquier persona. Otra cosa es, naturalmente, que cosas que yo pienso que no son ofensivas, haya personas que se las tomen así. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Durante la pandemia, nosotros, todos los que hemos vivido en Austria y hemos escrito para el público, teniendo en cuenta la ciencia, pura y simple, pues nos hemos tenido que enfrentar más tarde o más temprano con los negacionistas. Entonces, en mi caso, la opinión que yo tengo sobre los negacionistas, conspiranoicos, antivacunas, etcétera, etcétera, es pública y notoria. Pues no me gustan ni me caen bien. Y entonces, pues, claro, obviamente, como yo soy una persona que, a pesar de todo eso, pues la buena educación y
y esto que se llama grado, que es una cosa tan antigua y tal, pues claro, yo no digo, procuro no decir lo que me pide el cuerpo, ¿sabes? O sea, no utilizar palabras malsonantes aunque aparezcan en el diccionario. Y entonces, pues yo les llamo cenutrios. Bonita palabra. Tiempo a que no lo oía. ¿Ves? Lo de cenutrio es una cosa que cuando yo era pequeño no decían, no se hace nutrio, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista es un insulto que dentro de los insultos es bastante inofensivo. Y elegante. Y es bastante elegante, ¿verdad? Bien, pues hay mucha gente que se la toma muy mal, lo de ser cenutrio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? O sea... Que te da igual. Eh, No, porque yo decía si ha habido un cambio con el tiempo. No, cambios no. Hombre, ha habido cambios. A ver, obviamente, yo no soy la persona que empezó a escribir el blog, la página. Primero porque soy más mayor, porque tengo más experiencia de la vida, porque uno cambia y porque uno tiene cierta perspectiva y al mirar atrás, pues muchas veces dices, pues bueno, pues esto lo hubiera hecho de otra manera. Pero creo que en lo esencial no ha habido cambios. No. Yo creo, Paco, que escribir así es casi como que caminar por el filo de una navaja, ¿no? Y que hacen muchos malabares. Claro, a ver. Y no que no conteste. No, sí. O sea, a ver, yo soy consciente de que estoy de que a veces, pues estás en una posición delicada. Ahora bien, también, como decía al principio, yo voy siempre voy siempre a cara descubierta. O sea, yo digo, oiga, mire usted, yo, entre la lista de cosas que yo soy, pues soy una persona progresista, soy una persona amante de lo público, soy una persona curiosa, soy una persona a la que le gusta la ciencia. Si usted no es todo esto, pues a lo mejor quizás no debería leer bien a directo o debería hacer otras cosas o tal, ¿no? De hecho, hay otra cosa que me gustaría decir también. En la última fila he sentado un señor que lo sabe. Porque Javi, antes de amigo, fue lector. Y entonces, el bien a directo ha sido un filtro que ha modelado mis amistades. Y ha estado muy bien. Porque, claro, yo tenía medio camino ganado. O sea, la gente, cuando yo quedé con Javi para tomarnos un café en el Café Museum, no se me olvida en la vida, pues Javi ya sabía un poquito cómo era. Yo más o menos se podía hacer una idea. Y eso que en aquel momento ni había podcast, ni había programa, ni había nada, pero... ¿no? Y entonces, pues bueno. Sí. Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias a Paco y a Rafael también por aceptar el invite. Yo quiero desear larga vida a Viena Directo, la tarde en directo y los podcasts, los TikToks, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Bailecitos no voy a hacer. Creo que tendrás que buscar un equilibrio. Tendrás que buscar un equilibrio, pero bueno. El pudor, sí. Parece que no, pero el pudor todavía... Claro. Muchas gracias por explicar en el Instituto Cervantes el proyecto. Esperemos que de aquí 16 años más vuelvas al Instituto Cervantes. También espero que el Instituto Cervantes continúe estando aquí. Sí, por supuesto. Les animo a todos a mañana a venir al concierto, que es la última actividad, un concierto con música española y zarzuela a las 7 de la tarde y clausurar esta temporada de primavera-verano en el Instituto Cervantes. Y también les animo ahora a ver bien en directo desde el balcón del Instituto Cervantes, si tienen un poco de tiempo y tomar, como somos pocos, podemos hacerlo, normalmente
cuando mucha gente no podemos, les propongo que vengan al despacho del director, al balcón del Instituto Cervantes y nos tomemos una copa de vino viendo Viena en directo. Vais a ver que es una vista impagable, es precioso.